Es un placer estar aquí esta noche. Gracias porque estás aquí. Y también quiero reconocer a los que han trabajado para esta conferencia y doy gracias. Vamos a darle un aplauso porque ellos han trabajado mucho para poner esto en marcha. Y me gustan las decoraciones y siento como si necesito como una bata. Se mira bien bonito y estoy bien apreciado para todas las personas que han trabajado. Esta noche voy a tratar 2 sesiones en una sesión y no voy a hablar mucho, pero vamos a mirar esforzándose por ser un esposo piadoso y una esposa piadosa. Vivimos en un tiempo con esas líneas no son muy entendidas por nuestro mundo secular. Espero que esto te ayude, que puedas aprender y voy a dejar 15 minutos al final para que personas puedan preguntar preguntas. Y si no llegamos a ese tiempo, me voy a quedar después del servicio y me voy a poner disponible para que alguien me pueda preguntar. Con no mucho tiempo, las notas están en tu follete. Y vamos a mirar, esforzándonos por ser un esposo piadoso y después vamos a ir para las esposas. Vamos a comenzar con 3 versículos importantes. Primera de Pedro 3:7, a donde Pedro dice, ustedes maridos de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como cohedores de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Y Efesios 5:25 dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo, que Él se dio para la iglesia. Y en Efesios 5:25, el esposo es la cabeza de la esposa, como Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, por esta conferencia, y oro para todas las personas que están aquí, que tú toques los corazones y las mentes de ellos y ayúdalas. Y tú dé entendimiento de tu palabra para que podamos aplicarlas a nuestros matrimonios y para los esposos. Ellos puedan ser hombres de Dios y en sus casas y con sus familias. Y que tú bendigas sus acciones y que ellos puedan aprender y que sea ayuda para su vida y que te traiga gloria a ti. Y todo lo oramos en tu santo nombre. Cuando se trata del matrimonio, la unidad solo se puede lograr si un esposo y una esposa conocen y cumplen sus roles bíblicos. Imagínense la confusión en un equipo de fútbol americano si nadie supiera sus responsabilidades o en un negocio donde no había descripciones de puestos. Sin embargo, la confusión y la frustración existen en muchos matrimonios porque un esposo, y es que muchos matrimonios y no personas jóvenes, pero personas que también han vivido y han estado casados 30 o 50 años que no tienen conocimiento bíblico de sus roles y sus responsabilidades antes de Dios. Esta noche veremos los roles y la responsabilidad de un esposo y esposa en el matrimonio. Y es bueno de recordar que la Biblia tiene muchos pasajes que hablan sobre los diferentes roles. Habla de mujeres, de esposos y también con el tiempo que tenemos no vamos a poder cubrir cada cosa que la Biblia enseña, pero cuando son para hombres que se esfuerzan para ser piadosos o esposos, encontramos que la mayoría de la instrucción bíblica se divide en 3 categorías. La primera es, la Biblia define a un esposo piadoso como aquel que se esfuerza por aprender acerca de su esposa. Segundo, que ama a su esposo. Y tercer, que guía a su esposa. Estos son los temas que miraremos esta noche. Permítanme advertir a las esposas que no se duerman, porque dicen, esto es para tú y no voy a poner atención. No tengan esa actitud ustedes mujeres, porque esta es para ti y también para él. Queremos que tú entiendas qué son las responsabilidades de un esposo y también es importante que las esposas sepan qué define un esposo piadoso para que tú puedas saber qué esperar. Muchas esposas no tienen ni idea de cómo deben ser tratadas. No tienen expectativas porque nunca han aprendido lo que es correcto.
Segundo, si conoces el papel de tu esposo, puedes hacerle responsable y brindar aliento y el apoyo que necesita para que funcione en su asignado papel por Dios. Y quiero decirles a las mujeres, es importante para ustedes, hermanas. Y si no estás casada o no estás casado y no tengo es importante porque tú conoces personas que sabes que están casados, que necesitan ayuda. Si tú no entiendes estos principios o puedes ayudar a otras personas que no pueden entender esos principios. Vamos a mirar el primer punto. Un piadoso esposo se esfuerza para aprender acerca de su esposa. Hombres están preparados para aprender sobre sus esposas. La referencia bíblica aquí se encuentra primera de Pedro 3:7, que dice aquí, ustedes maridos de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederos de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Note, primero que esta escritura es un mandamiento. Es muy importante, es un mandamiento. No es una sugerencia, no es algo que es una opción, es algo que tienen que hacer, es un mandamiento. Él está diciendo, no puedes, que si no quieren entender, les estoy diciendo que tienen que entender a sus esposas. Esto va contra nuestra cultura, porque escuchamos que las mujeres no las podemos entender y esto lo escuchamos todo el tiempo. Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Hemos escuchado eso. La miramos también en pegatinas de autos que dicen, cuanto más tiempo estoy casado, me da gusto estar en mi camioneta. Pero Dios toma esto en serio y hay un poco humor, pero cuando viene para nuestra responsabilidad, Dios está muy serio. No solo podemos aprender acerca de nuestras esposas, se nos ordenó que lo hagamos. Es un mandamiento que lleva tiempo. Los esposos necesitan dedicar tiempo y no lo vas a hacer en un día, en una semana. Yo he estado casado 47 años, todavía estoy aprendiendo de mi esposa. Amén. Ustedes mismos también están en la misma posición. Los esposos necesitan dedicar tiempo continuamente y luego tomarse el tiempo para aprender acerca de sus esposas. Piensen cuánto tiempo dedicamos a la palabra de Dios y por qué invertimos tanto tiempo en las escrituras y escuchamos y estudiamos la palabra de Dios para aprender sobre el Dios al quien servimos y miramos el carácter, la naturaleza, los atributos de Dios y nos dice cómo Dios se relaciona con nosotros y debemos relacionarnos con Él. La Biblia dice cómo debemos vivir y cómo adorarlo. Y ese mismo principio también tiene que ser parte de nuestra vida como matrimonio. Tenemos que aprender de nuestras esposas y cómo relacionarlos con ellas. Así como relacionamos con Dios, así es como nunca paramos de hacer en nuestra vida. Es algo que sigue siempre constantemente, que lo vamos a seguir aprendiendo según. Recuerden, esposos, la segunda relación más importante que tienen es con su esposa en este mundo. Por lo tanto, conocer a sus esposas también es un mandato que requiere estudio. Requiere estudio. Y te voy a ayudar con esto. ¿Por qué Dios está tan interesado en que vivamos con nuestras esposas de manera comprensiva? Porque somos responsables de guiar y pastorear espiritualmente a nuestras esposas. Muchos, y vamos a hablar de eso, somos llamados a ser la cabeza espiritual de nuestro hogar. Muchos maridos olvidan esto o lo descuidan. Esposos, aprendemos acerca de nuestras esposas para ayudarlas a ser juzgadas lo mejor antes del tribunal de Cristo. ¿Has pensado en eso? ¿Cómo tu esposa va a ser juzgada tiene mucho que ver contigo? En la manera que tú la has ayudado, que la has guiado, la has entrenado y la has ayudado para que ella sea piadosa y que ella pueda mirar sus espirituales dones. Tenemos que conocer a nuestras esposas para ayudarlas en bien
En esencia, debemos conocer y hacer crecer a nuestras esposas. Tiene que ser las dos cosas. La palabra comprensión en Pedro es la palabra griega que significa gnosis. Es un conocimiento o tener conocimiento presente y experiencia. Obtenemos este conocimiento de experiencia al tomarnos tiempo para aprender sobre nuestras esposas a través de una comunicación abierta y una continuación con ellas. Tenemos que seguir tratando de ser partes de la vida de ellas. Esposos, si esperan pastorear a su esposa de una manera piadosa, deben tomar el tiempo para aprender de ellas. Muchos maridos dicen, conozco a mi esposa, conozco su color favorito, yo sé su canción favorita. ¿Ustedes saben el color favorito de sus esposas? Eso es fácil, ¿no? Yo sé su canción favorita. Yo también la sé. Es bueno saber, pero le haces preguntas a tu esposa que llegan profundo a su corazón, mente y alma. Preguntas como, ¿cuáles son tus... Esas son las cosas que quiero que tu esposo te pregunta. Mujeres normalmente son más emocionales y también necesitan más relaciones. Amén. Es verdad. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que preguntar cosas que no sean alrededor. ¿Cómo fue tu día? ¿Qué fue tu color favorito? Pero preguntas como que van a entrar a su corazón, que vamos a aprender. ¿Cómo? Esas son preguntas que le puedes preguntar. ¿Cuáles son tus esperanzas, aspiraciones y sueños? ¿Le has preguntado eso a tu esposa? ¿Qué te da miedo? Lo que me gusta mucho, ¿qué es lo que hago que te expresa que te amo? ¿Cuántos de ustedes le han preguntado esa pregunta a tu esposa? ¿Cuándo temes? O pues otra pregunta, ¿cuándo temes que vas a fallar en algo? ¿Cómo te puedo ayudar para que tengas éxito? ¿Qué te trae la mayor alegría? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste que te di aliento y apoyo? ¿Y cómo estoy ayudándote en crecer espiritualmente? Nota, esas son algunas preguntas que tú le puedes preguntar a tus esposas y ellas van a apreciar cuando les preguntes para entender su corazón y saberlas. Y yo me recuerdo cuando yo era joven, yo tenía dificultades cuando yo iba cuando en mi juventud pensaba que si yo trabajaba y hacía el dinero era perfecto, pero no voy a entrar a esa historia, pero aprendí que necesita más de mí para ser un hombre piadoso, para que ayude a mi esposa. Y dijo, mira, tú no estás siendo un buen esposo. Eso es lo que me dijeron los ancianos cuando yo era joven, porque no estaba poniendo atención a mi esposa. La amaba. Y sabemos que las amamos, pero se los olvida que esas son las cosas que ellos necesitan de nosotros. Es la manera que nosotros las ayudamos. En la última de la sesión te he dado un papel, una que te dan como 50 preguntas que puedes hacer tu esposa. ¿Estás bien que así no tengas que hacer tus propias preguntas? Y también en estas formas que hay una tarjeta para tu esposo, 100 preguntas que le puedes preguntar a tu esposo o esposa. Y de 0 a 5, y uno le pone, tú haces esa tarea con tu esposa y esposo y no lo hagas como algo para que te peleas, pero te va a ayudar a ver a dónde estás. Agarra el follete cuando te vayas. Volvemos a Primera de Pedro 3:7. Miramos que los esposos también están mandados a tratar a sus esposas de manera frágil. Pedro se refiere a nuestras esposas como vasos más frágiles. Vamos a hablar, ¿qué es lo que Pedro habla cuando vasos más frágiles? Hombres, tenemos que entender esto. En griego, ese término no tiene nada que ver con debilidad moral, ni implica que nuestras esposas sean inferiores. ¿Ok? En Gálatas 3:28 dice que todos somos uno en Cristo. Más bien, somos lo que Pedro está tratando de decir
que significa que nuestras esposas dependen físicamente de nosotros porque son el sexo más vulnerable. Pedro está diciendo que debemos tratar a nuestras esposas de manera delicada, de una manera que tratarla como una posesión delicada, como algo que tiene una posesión muy valorada. Si tú tuvieras una jarrón de dinastía Ming que tenía a valor de $2 millones, ¿lo tirarías en tu auto? No, tú lo guardarás, tú lo vas a tratar con delicadez, porque sabes que tiene mucho valor. Así es como debemos tratar a nuestras esposas. Debemos cuidarlas. Salomón nos dice en Proverbios 31 que una esposa excelente vale mucho más que las joyas. Se puede confiar en ella. Ella le hace bien a su marido. Nada en esta tierra debe ser más valorado que tu esposa. Merece ser tratada de una manera frágil. Y no bajo de ti, pero con frágil. Alguien que es algo que es bien, tiene mucho valor. Por lo último, Pedro dice que si no vivimos con nuestras esposas de una manera comprensiva, afectará nuestra vida espiritual. Dice Pedro, como codeudores, dice, tus oraciones de ustedes no serán estorbadas. Dios dice que nuestras propias oraciones serán estorbadas si no honramos a nuestras esposas. A Dios no le gusta hipocresía. Si estás tratando a tu esposa terrible en la casa y vienes acá en la iglesia y te tratas como eres piadoso, el Señor no va a escuchar tus oraciones. ¿Y cómo sabemos? Porque Salmo 66:18 dice, si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Esposos, tienen que reconozcan el gozo de obedecer a Dios y también tratarlas bien y esperar que el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Y esposos, reconozcan el gozo de obedecer a Dios y aprender acerca de nuestras esposas. Y no es un trabajo, es algo de gozo. Y la segunda cosa que un esposo piadoso debe de esforzarse en amar a su esposa. Quiere esforzarse en amar. Lean Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es el amor? La cultura es amor. El problema en inglés es que inglés es bien negro y blanco a veces en el lenguaje. Y lo digo esto, cuando nosotros decimos amor, lo hacemos por todo. Lo usamos, dice, a mí me gusta, amo mi esposa, amo mi troca, amo mi casa. Pero en el griego, ellos miran esta palabra viviente. Hay muchas palabras que describen amor, aros, el amor íntimo, el phileo, que es como amigos, o el amor familiar, y el agape, que es un amor incondicional. Y ese es el amor que Pablo está hablando aquí. La cultura americana no ayuda. El amor se asocia con sexo instantáneo, ser feliz, sentirse cálido y tener todas sus necesidades satisfechas. Y a veces mostrar amor se considera un señal de debilidad o una amenaza para la masculinidad. O dice, yo no puedo decir, ay, yo quiero a mi esposa, porque no entienden en realidad el amor bíblico. Es trágico cuando los hombres tienen tal desprecio por el amor y no saben el entendimiento de amar a nuestras esposas. Y a veces es bien claro que es el hombre que tiene que iniciar amor con su esposa. Y a veces miramos lo opuesto. Vamos a mirar la visión bíblica del amor. Es muy diferente. El amor que Pablo habla aquí es el amor agape, o el amor más elevado que se puede mostrar. El amor agape es un amor incondicional que no desea lo mejor para quien lo da, sino para quien lo recibe. Es el mismo amor que Cristo, que requiere
para el que está dando. Es el mismo amor que Cristo nos mostró en la salvación. Si pudiéramos resumir este amor con una palabra, es la palabra dar. El amor es dar. ¿Cuántos saben Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. En Galatas 2:20, Pablo dice que Jesús, Él se entregó a sí mismo por mí. En todo caso, este amor agape es de darnos para alguien más. El amor bíblico es de la voluntad, la determinación para dar. En Romanos 5:8, porque Dios demostró su amor cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros. Ese amor es el testimonio de masculinidad. El esposo debe entender que una esposa tiene una gran necesidad de ser amada por su esposo. 3 veces en Efesios 5, Pablo exhorta que deben amar 3 veces. Dice, de igual manera los esposos deben amar a sus esposos como sus propios cuerpos. Y el 28, y también dice, y por tanto cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo. Y la esposa respete a su esposo. Tres veces dijo Pablo, ama a tu esposa. De hecho, ese amor debe ser tan intenso que compite la forma en que Cristo amó a la iglesia. Tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Él se murió por la iglesia. Esto puede ser intimidante. ¿Quién de nosotros puede entender completamente el amor de Cristo? Ninguno de nosotros, pero no quiero desanimarnos. Ay, el hecho de que no sepamos todo no significa que no sepamos nada. Hay mucho que sí sabemos sobre el amor de Cristo y ahí es donde nuestro enfoque debe de estar. Esto es lo que sabemos sobre el amor de Cristo. Esto es lo que sabemos sobre el amor de Cristo y eso es lo que deberíamos dar a nuestras esposas. Primeramente, es un amor incondicional y libre. Amamos a nuestras esposas a pesar de sus fallas. Todos tenemos fallas. Tú sabes que no has casado a la persona perfecta, ¿no? Tenemos que levantar las manos. Amamos a nuestras esposas afuera de sus fallas, porque todos tenemos fallas. Romanos 5:8, Él demostró su amor para nosotros porque nosotros éramos pecadores. Él murió por nosotros. Dios te dio una esposa con fallas para que pudieras atender sus necesidades y ser su fortaleza en esas áreas y le ayudes. Allí es donde tú puedes hacer la fuerza de ella. Tú puedes mirarlo de una manera negativamente o decir, yo le voy a ayudar a mi esposa y qué gozo para ayudarla en estas cosas. Segunda, es un amor voluntario. Es un amor voluntario. Iniciamos el amor a nuestras esposas. Amamos porque Él nos amó primero en Primera de Juan 4:19. Amén. Jesús inició ese amor para nosotros. Los esposos deben buscar activamente amar a sus esposas de la manera en que ellas perciben el amor. Y vamos a hablar un poco de esto más. 3. Es un amor sacrificado y generoso. Es algo que tiene que ser sacrificado y generoso ese amor. En 1 de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de nosotros, habiendo muerto por los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Amar a nuestras esposas significa que estamos dispuestos a renunciar a cosas por ellas. Vamos a poner sus deseos adelante de nosotros. Y es mucho difícil para hombres porque ellos normalmente son más egoístas.
Si yo vengo a la casa y quería mirar un juego de fútbol y estaba pensando y Gail me dijo, yo necesito que me ayudes, que vengas conmigo, ir a JCPenney, yo quiero mirar vestidos y yo no quería ir. Y eso te va a testear, te va a dar. Y yo dije, ay, pero hay un juego de fútbol. Y ella dijo, yo de verdad necesito que tú vengas conmigo. Y yo dije, ok, pues voy contigo. Y yo fui con ella y estuve sentada ahí, sentado en la esquina, así cuando mi esposa miraba todos los vestidos. Pero cuando yo me sentí ahí, pensé, gracias Dios por ayudarme la oportunidad de saber, de venir con ella y tener las prioridades correctamente por ese sacrificio. ¿Cuánto de ustedes les gusta mirar las cosas de televisión cuando tu juego está ahí? ¿En cuántas veces puedes hacer espagueti? Pero tenemos que no ser egoístas con ellas. Es un amor inconfundible. En primera de Juan 3:18 dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Esposos, amen a sus esposas de manera tocable, en formas que ella mire el amor. Decirle te amo mientras vas a entrar a un partido de fútbol o vas a una gift card de Home Depot, eso no va a ir bien con ella. Tenemos que convenir y decir amor de la manera que ellas les guste, como una cena romántica a la luz de velas. Pregúntale, no trates de averiguar. Tú pregúntale cómo ellas quieren recibir el amor. Aprende formas específicas de enseñar amor a tu esposa que sean inconfundibles para ella. El amor tiene que ser decidido. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y purificarla por el lavamiento de la palabra y presentarla en toda su gloria. Efesios 5:25 al 27. Debemos amar a nuestras esposas trabajando por su mejoramiento, su desarrollo y su sentido de bienestar. A veces yo me recuerdo como yo como hombre y esposo, cuánto mi esposa pone atención, qué cosas yo no pongo atención. Yo sé ustedes hombres están diciendo, como un ejemplo, cuando yo me levanto en la mañana antes de ir a trabajo, ella me dice, planché la ropa, te saqué los pantalones, acá está tu lonche. Y yo digo, ay, gracias, pero a veces no la agradezco. Y a veces, una vez me recordé, yo no me levanto y le digo, esposa, ¿necesitas un vestido? ¿Quieres que te haga lunch? Yo no le pregunto eso a mi esposa. Para nosotros hombres, tenemos que estar más abiertos en qué es lo que ellas necesitan de nosotros. Porque hay maneras que podemos servirles a ellas. Porque nuestras esposas los aman tanto que no los dicen nada. Y nomás están ahí. Ámala de una manera que tiene propósito, que la ayudan. Y último, es un amor sin amargura. Colosenses 3:19 dice, esposos, amen a sus esposas y no se amarguen contra ella. Demasiados esposos llaman a su esposa miel y actúan como vinagre. Amén. Los maridos no deben mostrar fuerza o dureza de temperamento o resentimiento hacia sus esposas. Pero tenemos que mirar que sí es correcto y cuando uno está enojado puede ser pecado y también se puede hacer amargura y después trae, porque la amargura es cuando uno lo tiene adentro y trata de dejarlo que esté ahí adentro y no lo resuelves. Y eso va a ser tiempo y tiempo de amargura y amargura. Y cuando algo pasa, hay una explosión que viene en el matrimonio. Ten cuidado que no dejes que Satanás entre, que te pongas amarga contra tu esposa. No deben irritarlas ni enojarlas. Esposos, debemos amar a nuestras esposas. Debemos amarlas con un amor involuntario y decidido. Y debemos también hacer cosas que para expresar el amor a su esposa. Y ponte a solas con tu esposa en un lugar tranquilo
y ve y habla de esta lista juntos. Habla con tu esposa, confiesa al Señor y a tu esposa esas áreas en las que has fallado. Pide perdón. Ora para que el Espíritu Santo te ayude y Él te dé el poder para ser diferente. Y donde sí estás haciendo esto, dile gracias Dios por tu gracia y tu sabiduría. Y mientras revisan la lista, deja que tu esposa te diga qué significa más para ella y hazlo. Y es diferente para cada pareja. Muévete, muévete y haz obediencia a la palabra de Dios y haz los cambios. Y un esposo piadoso esfuerza, pero un esposo piadoso se esfuerza por liderar a su esposa. ¿Qué tiempo es ahorita? No sé qué hora es. Las 7:05. Estamos bien. Un piadoso esposo se esfuerza por liderar a su esposa. Vamos a ver en Efesios 5:22-24. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él mismo es el salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén sujetos en todo. Muchos hombres tienen malentendimientos sobre lo que significa ser líderes en sus hogares. Por lo tanto, yo hablo con eso cuando yo doy consejería. Y esto comienzo cuando la palabra liderazgo viene, la gente piensa en órdenes y ser un jefe. Y en mis años de consejería he visto a esposos gobernar con un puño de hierro porque están convencidos que Pablo tenía esto en mente cuando dijo, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como el Señor. Pero esto es malo, malo, malo. Eso no es el entendimiento bíblico de ese versículo. No es la actitud de esposos bíblicos. En Mateo 20, al 20 al 28, nos da un concepto bíblico de un líder. Aquí cuando Jesús vino, dijo, dile a estos hijos míos que uno se va para la izquierda y uno para la derecha y que sean para ti. Dijo, tú no estás sabiendo qué estás preguntando. Y los discípulos, James y Santiago, dijo, sí, nosotros queremos hacer eso. Y lo que pasó fue un argumento dentro de los discípulos. Dijo que tú eres especial y Jesús al final le dijo, mira, la manera para arriba es para abajo. No puedes, yo vine a servir a los que estaban perdidos. Y un líder bíblico es sinónimo para servir para nuestras esposas. Según este texto, un líder es ante todo un siervo. Y ese es el modelo que Jesús nos dio en la escritura. Su preocupación no es por él mismo, no está obsesionado con dar órdenes, mandar o salirse con la suya. En el mundo secular, en el trabajo, generalmente así funciona. Cuando yo era jefe, yo tenía empleados, ellos venían a mi oficina, yo les dije qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer exacto y cuándo lo iban a hacer y no había ninguna pregunta porque yo estaba firmando los cheques, pero aprendí no trabajar con tu esposa así. Pero ese tipo de liderazgo no es el modelo de liderazgo con nuestras esposas. No es el liderazgo modelo de un esposo piadoso. Y como esposos, nuestro liderazgo tiene que ser caracterizado como servir. Si eres un líder en la casa o en la iglesia, si no vas a sacrificarte tú mismo y las necesidades de otras personas o el bienestar de tus esposas, no estás siendo un líder bíblico. Como un anciano venimos a servir el cuerpo de Cristo, no para ponerte, para decirte qué tienes que hacer, sino para servir a la iglesia y ayudarte para crecer y ministrar a ti y hacer vida contigo. En la economía de Dios, el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Y lo miramos esto en Juan 13:1-15. Jesús les dijo a sus discípulos un ejemplo de liderazgo porque ejemplo les he dado para que así como yo se los hice a ustedes, también lo hagan.
Dijo, yo te di un ejemplo que ustedes tienen que hacer. Y no es más claro que eso. ¿Y qué hizo Jesús por ellos? Les lavó los pies. Jesús no lideró desde la sala de juntas de un director o con una espada. Su ejemplo de liderazgo fue con una toalla y con un lavado de agua. Esposos, para dirigir correctamente tu familia debes tener un corazón de siervo. Tienes que poner las necesidades de tu esposa antes de ti. Esto es un principio que aprendimos en Efesios. Tenemos que apreciar a otros antes que nosotros. Esposos, Jesucristo es nuestro modelo. En Marcos 10:45 el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todo lo que hace Jesús lo hace por nosotros y lo hace pensando en nuestros intereses. Y así los esposos deben vivir por el bien de sus esposas, siempre teniendo en cuenta los intereses de ellas. Esposos, les diré esto una vez y otra vez. Quiero que esposas escuchen. Nadie debería ser tratado mejor en todo el mundo que tu esposa. No somos perfectos y yo sé eso. Pero nuestra vida como esposos es que tenemos que tratar a nuestras esposas de la manera mejor posible. Y esto se alcanza cuando tu liderazgo es servir. Veamos algunas formas en cómo esposos pueden ser buen líderes, porque no quiero dejar eso en una teoría. El liderazgo requiere una asociación continua con nuestras esposas y hijos. Una continuación. Jesús no lideró con llamadas telefónicas o escribiendo cartas o pocas visitas. Pasó mucho tiempo con sus discípulos. Él vivió con ellos con 3 años. En muchos versículos, Marcos 3:14, Jesús nombró a los discípulos para que ellos estuvieran con él hasta el momento en que él los envió. Los reunió como jóvenes y se quedaron con él hasta que estuvieron listos para ser evangelistas. Esposos, ya hemos aprendido cómo vivir con nuestras esposas, pero nuestras esposas necesitan frecuente compañía. No puedes lidiar a tu esposa y satisfacer sus necesidades si no pasas tiempo con ellas. Y eso es así como lo hacemos. Y no ponemos tiempo con ellas, estamos ocupados y estamos haciendo las cosas de la vida, trabajando y a mí me pasa eso con ministerio. Y queremos hacer un buen trabajo. Y a mí me gusta que mi esposa me dice, eso es lo que me dice. Ella me dice, no te he visto mucho. Y así es cuando yo aprendo que yo tengo que decir, ok, voy a pasar tiempo con mi esposa. Como una asociación con ellas. Como un buen patrón, yo pongo citas con mi esposa. Yo la pongo en mi calendario y pongo tiempo con ella cuando necesito. Cualquiera manera que lo tengas que hacer porque tu esposa es tu prioridad. Segundo, el liderazgo requiere que los esposos instruyan amorosamente a sus esposas. Esposos, presten atención aquí. Como líderes siervos, su mayor responsabilidad de liderazgo es brindar instrucción espiritual en su hogar. Dios te ha ordenado para que seas la cabeza espiritual de tu hogar. Pablo exhortó a las esposas a estar sujetas a sus esposos. Él les está diciendo que se sometan voluntariamente a sus esposos en el temor de Cristo. Esposos, esa sumisión voluntaria se concederá porque a través de tu papel como cabeza del hogar, tú das las instrucciones espiritual a tu familia. Esto se presenta claramente en 1 Corintios 14. En los días de Pablo había mujeres en la iglesia de Corintio que usurpaban la enseñanza de los hombres al hablar durante el servicio. Y Pablo le dijo, mira, que si ellas quieren aprender, pregúntenle a sus esposos en su casa. Recuerden, esposos, debemos ayudar a nuestras esposas a conocer y crecer en la palabra de Dios. Su vida espiritual es nuestra responsabilidad como esposos. El liderazgo requiere que lideremos con ejemplo. Tenemos que liderar con ejemplo. Es trágico cuando un esposo cristiano trata de guiar a su esposa, pero su propia vida es hipocresía y una vida impía.
Jesús les dijo a sus discípulos que lo siguieran, vengan en pos de mí, y les he dado un ejemplo. No les dijo, deben orar o hagan lo que les digo. Toda la vida de Jesús fue vivida en sumisión a la soberanía de Dios. Vivió las tragedias en la iglesia que hay muchos esposos que no lideran con ejemplo. Hay más mujeres que normalmente es en la iglesia que hombres. Para muchos tienen que lidiar como ejemplo, porque hay muchos que la piedad acaba cuando salen de la puerta de la iglesia. He escuchado a través de las lágrimas de muchas esposas, mi esposo no es el mismo hombre en casa que en la iglesia. Como líderes debemos modelar a Cristo, debemos esforzarnos a ser un ejemplo, ser un modelo de piedad, santidad, compasión, dedicación y devoción a Dios. Sé que no somos perfectos, pero debemos seguir avanzando hacia lo que está por venir. Debemos seguir adelante hacia el llamado de Dios y no tenemos que poner la excusa para decir que no somos perfectos y no tratamos de hacer nada. Pablo dice, el amor sea sin fingimiento en Romanos. Ningún esposo debe esperar a guiar a su esposa si no hay un ejemplo de una vida piadosa. El liderazgo requiere que el esposo tome decisiones y delegue responsabilidades. Ser un líder y ser un líder servidor no implica que un esposo no debe tomar decisiones o delegar responsabilidades. Eso es malo. Jesús siempre tomaba decisiones y dirigía a sus discípulos. En Marcos 1:38, Jesús reunió a sus discípulos en Capernaum y les dijo que era hora de ir a los pueblos cercanos para predicar, ya que él había venido a hacer eso. Y Marcos 6:7, Jesús llamó a los discípulos y los envió por parejas a predicar y sanar. Jesús dio instrucciones claras, concisas, específicas a sus discípulos. Sin embargo, dejó espacio para su propia iniciativa y creatividad. Y así, los esposos están llamados a guiar a sus esposas tomando decisiones y delegando responsabilidades. Pero un esposo no hace esto solo. Que el esposo no hace esto solo. Las opiniones, consejos, deseos, sugerencias, solicitudes, temores y preguntas de su esposa deben ser consideradas seriamente. Y un esposo no debe adoptar una postura de imponer su opinión o sus directivas a su esposa. Cuando hay un desacuerdo, el esposo debe respetar la opinión de su esposa y buscar al Señor en oración junto con su esposa. Al mismo tiempo, un esposo no debe ser indeciso o tener miedo al tomar decisiones. Escuche, matrimonios de 50-50 no funcionan. Hay momentos en el matrimonio que alguien tiene que hacer una decisión. Dios ha ordenado que sea el esposo. Te voy a dar un ejemplo antes que me tiren tomates. Unos años anterior, cuando estaba en construcción, yo tenía una decisión en mi decisión que si yo iba a crecer, iba a tener que reducir gastos. Y Gail estaba preocupada por nuestras finanzas, si era una buena inversión, y comenzamos a hablar mucho tiempo sobre esta decisión que íbamos a tomar. Y yo consideré todo lo que ella me dijo y todas las preocupaciones que ella tenía. Y al final del día, yo tuve la conclusión que todavía quería hacer la inversión y mi esposa me dijo, está bien, gracias por escucharme, tú sabes mis preocupaciones y si tú piensas que eso es lo que debemos de hacer, voy a apoyarte. Y yo hice la decisión y trabajó bien. El punto es, si haces una decisión, no lo haces solo. No vas a gastar todo tu dinero y comprar un carro sin decirle a tu esposa. Tienes que hablar con ellas y agarrar su opinión y mirar sus opiniones. Y he mirado en mi matrimonio, mi esposa, más de los tiempos, ella está más correcta que yo y tengo que decirlo. Si un hombre esté guiando, no hay un hombre perfecto, pero no tenemos que parar de ser hombres piadosos. Mira la importancia. Estás aprendiendo a tu esposa.
estás amando a tu esposa, la estás guiando. Sabemos estas cosas, pero no tienen valor hasta que se apliquen. Examina tu relación con tu esposa. Trabaja juntos para implementar cambios si necesitas. El Espíritu Santo te dará el poder de cambiar. Y nadie, no, es que no tenemos que cambiar. Y mi oración es para todos los hombres, que ustedes realmente amen a sus esposas de la manera que Cristo amó a la iglesia, que Él se dio para la iglesia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta sección de el esforzando para ser esposos piadosos, que tú lleves esta palabra para los hermanos y los hombres de esta iglesia y puedan confesar de las cosas que ellos están fallando. Tú ayúdalos en las cosas que están haciendo bien y que puedan ser abiertos con sus esposas y puedan ser piadosos, y ayúdalos para que estén motivados. Y no importa de la manera que su matrimonio esté ahorita, puede ser mejor porque no hay nada que tú no puedes hacer cuando tienes el amor de Jesús en nuestras vidas para tu gloria. Y todo lo haremos en tu santo nombre. Amén.